Hola, ¿qué tal? En esta breve clase vamos a empezar a ver algunos de los componentes que se relacionan con la escucha activa. La escucha activa es parte importante en el acompañamiento de las demás personas, sobre todo cuando las personas se encuentran en algún momento crítico o en algún momento difícil. Los psicólogos y psicólogas utilizamos la escucha activa en diferentes modelos de psicoterapia. Pero algo interesante, algo muy bueno, es que esta escucha activa puede ser aplicada en cualquier tipo de relación. En un momento anterior se han revisado los tres elementos relacionados con las tres actitudes básicas. Estos elementos son muy importantes porque son parte de la actitud, son parte del modo de proceder, del modo de actuar y de acompañar a la otra persona. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, necesitamos tomar en cuenta estos elementos que a continuación vamos a mencionar y que tienen que ver justamente con la importancia de acompañar, de prestar atención y de utilizar la escucha activa. En primer lugar, hay que tomar en cuenta este primer elemento que tiene que ver con el saber escuchar y poner atención. Esa es una primera condición que se nos coloca enfrente en la escucha activa. Si nosotros queremos establecer una auténtica relación personal, nosotros necesitamos demostrarle a la otra persona que estamos al menos unos minutos completamente presentes para ella, que no hay distracciones, que no hay otro tipo de situaciones que puedan perder el que la acompañemos. El saber escuchar y prestar atención implica el que nosotros justamente nos coloquemos en esta disposición de acompañar. Nadie, absolutamente nadie, nos enseña a escuchar. Oír no es escuchar. Oír es algo mecánico, es algo que desde nuestra conformación y configuración física y fisiológica, mecánicamente ahí está dada. Podemos oír, podemos nosotros recibir estímulos a través de los oídos, pero el escuchar necesita algo más simplemente que el acto de oír. Escuchar es atender, escuchar es focalizarnos en lo que la persona me está compartiendo. ¿Qué necesitamos evitar para promover una buena escucha? Algo a lo que se conoce como las respuestas automáticas bloqueadoras. El ordenar, dirigir, mandar, exhortar, sermonear y aleccionar. El decirle a la persona lo que tiene que hacer. Nosotros no le vamos a decir a la persona lo que tiene que hacer. Nosotros lo que podemos hacer es devolverle el mensaje que nos envió y que más adelante vamos a explicar. Tampoco juzgar negativamente. Decirle a la persona que está mal y que todo lo que está diciendo, pensando o considerando no es aceptable y es reprobable. El que caigamos en los riesgos de dar consejos, soluciones o sugerencias, el advertir, amonestar, amenazar, el decirle a la persona, si haces esto te va a ir mal, si haces lo otro te vas a quedar solo. El dar discursos, cátedras, argumentos lógicos, el citar autores, el hablar en lenguaje muy rebuscado, en utilizar la ridiculización, el sarcasmo, el decirle, por ejemplo, a una persona, a ver, doña perfecta, a ver, don perfecto, ¿ya nos vas a explicar qué fue lo que pasó? Que nosotros interpretemos, analicemos, diagnostiquemos. No es nuestro papel en la escucha activa el diagnosticar a una persona y decirle lo que tiene que hacer, el consolarla y que este consuelo niegue la fuerza de nuestros sentimientos. Eso tampoco es adecuado. El estar haciendo preguntas tan recurrentes, inquisitivas y constantes, el que le estemos diciendo a la persona de manera muy reiterativa, ¿y dónde estabas? ¿Y con quién estabas? ¿Y a qué hora fue? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y luego qué pasó? Cuéntame más. La escucha activa tiene como finalidad ayudar a que la persona explore sus emociones, explore sus sentimientos, explore sus ideas, más no el que nos esté brindando información y que en muchas ocasiones esta información
puede ser solamente para satisfacer un morbo o una curiosidad de nuestra parte. Pero así como dijimos hace rato que los juicios negativos no son adecuados, también el decirle a la persona juicios extremadamente positivos y puros gestos de aprobación no ayuda en esta relación, en esta escucha y en este acompañar. Que le digamos a la persona, está bien todo lo que piensas, está bien todo lo que dices, todos los demás están tontos menos tú, no estamos ayudando a que la persona descubra y exprese realmente su experiencia de manera plena. También hay que mencionar que hay algunas barreras que obstaculizan la comunicación, que obstaculizan el acto de escuchar. Una de ellas es la resistencia a la relación, el que nosotros tengamos miedo a comprometernos a acompañar a la otra persona, que no queramos abrirnos al hecho de escuchar, al acto de escuchar, porque tenemos alguna experiencia previa dolorosa, porque a lo mejor pensamos que si nos estamos acompañando unos a otros, o en mi caso, estoy depositando este acompañamiento en la otra persona, después esa persona se aleje de mí y yo me quede solo o sola. Entonces, a veces utilizamos algunos pretextos y empezamos a utilizar el pretexto de no tengo tiempo y no tengo la posibilidad de escuchar. También los prejuicios y las opiniones anticipadas acerca de la persona a la que vamos a escuchar no nos permite tener esta escucha activa. Si nosotros juzgamos a la persona por su apariencia física, por sus creencias, por su filiación política, por su identidad de género, por su orientación sexual y muchas cosas más, entonces no vamos a poder nosotros acompañar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los prejuicios. También otra barrera para la comunicación es aceptar que la otra persona es diferente, que la otra persona se mueve de manera distinta a mí, que este encuentro entre esa persona y yo es un encuentro paralelo, es un encuentro de acompañamiento, pero ni esa persona tendría que pensar como yo, ni yo tendría que pensar como esa otra persona. Hay que entender que desde las diferencias podemos edificarnos y construirnos mutuamente. Otra barrera de la comunicación muy frecuente es cuando nosotros tendemos a evaluar. Todos nosotros tendemos a caer en la evaluación y tendemos a decir que algo es bueno o es malo. Y que cuando escuchamos lo que otra persona nos dice, inmediatamente tendemos a juzgar como bueno o malo lo que nos comunica desde nuestro marco de referencia. Pero como este acompañamiento y esta escucha activa es desde el marco de referencia de la otra persona, nosotros no somos quienes para emitir un juicio de valor. Nosotros estaremos en la posibilidad de acompañar, de escuchar, de devolver el mensaje, pero no desde nuestro marco de referencia, sino desde el marco de referencia de la persona. Y el hecho de que nosotros podamos comprender legítimamente su marco de referencia y la manera como la persona percibe la realidad, la describe, la contacta, eso nos coloca en un lugar de empatía, nos permite ser empáticos y empáticas. Otra barrera para una buena escucha activa, pues son las condiciones externas. El que haya mucho ruido, intromisiones, distracciones, llamadas telefónicas, todas aquellas cosas que pueden hacer que perdamos la concentración, pero también los diálogos internos. El que tengamos asuntos no resueltos, el que tengamos asuntos pendientes y que no hayamos tenido la oportunidad de resolver con antelación, hace que nosotros no podamos acompañar a la otra persona. El que nosotros estemos piense y piense en algo que a nosotros nos ocupa o que nos detengamos en un prejuicio o que nos detengamos en un elemento del discurso que la persona nos está compartiendo y nos haga perdernos totalmente. Ahí es donde nosotros también podríamos poner sobre la mesa la actitud de la congruencia, de la autenticidad. Y si nosotros estamos demasiado dispersos y demasiado distraídos para poder acompañar, entonces hay que ponerlo sobre la mesa
Y es preferible ser honestos y decirle a la persona, en este momento no me siento en condiciones de poder escucharte y acompañarte, que fingir que le estamos escuchando. O por ejemplo, si es tanta la información que la persona nos dijo, que nosotros ya nos perdimos, ya no sabemos por dónde va, entonces se vale en este momento tener una seña respetuosa, de manera amable y cálida, decirle a la persona, me perdí, ya no entendí esta última parte, ¿podríamos regresarnos un poco? Eso es algo bien importante y habla bien de quienes queremos acompañar y escuchar. Otro elemento muy importante es que podamos también en este encuentro con la otra persona identificar qué es lo que estamos sintiendo nosotros cuando estamos acompañando. Y aquí les muestro algo que se conoce y se identifica como el cuadro de las patillas. Este cuadro yo me permití elaborarlo porque de manera muy clara nos arroja algunos referentes de cómo nosotros a veces asumimos una cierta postura o una cierta manera de acompañar. La manera ideal desde esta perspectiva del enfoque centrado en la persona, del enfoque humanista e incluso también desde otros modelos de psicoterapia o de técnicas de entrevista es la empatía. La empatía la vamos a definir como comprender la experiencia subjetiva de la otra persona como si fuera mía, sin perder este carácter importante del cómo sí. La simpatía es enredarme en los sentimientos del otro. Por ejemplo, si él se enoja, yo me enojo. Y cuando ya hay una situación de comunicación donde ya se están involucrando este tipo de situaciones, lo mejor es detenerse y lo mejor es buscar otro espacio para poder establecer la escucha de manera diferente. La antipatía tiene que ver con rechazar rotundamente a la otra persona, no aceptarla de ninguna manera y de ninguna forma poder abrirnos a la experiencia de acompañar. Y la apatía, pues tiene que ver con una indiferencia total, no sentir nada hacia la otra persona. Otra cosa que se nos invita dentro del modelo de la escucha activa es la forma pasiva de escuchar. Es decir, el que nosotros podamos aprender a guardar silencios, que podamos invitar a la otra persona también a la reflexión. Y esta forma pasiva de escuchar constituye un fuerte mensaje no verbal. A veces el silencio y el no decir nada puede comunicar aceptación con total claridad. Si ustedes tienen la oportunidad de ver algunos videos de escucha activa ya en la práctica, nos vamos a dar cuenta que los espacios de silencio invitan a la persona a la reflexión, pero que cuando ven que la persona que escucha y la persona que acompaña no juzga, guarda silencio y acompaña, la otra persona se abre a la experiencia. Carl Rogers nos dice eso, que si nosotros somos cálidos, aceptantes y no juzgamos en la relación, la otra persona bajará sus defensas y estará dispuesta a seguir compartiendo su experiencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante para decirles que justamente una de las frases más significativas de Carl Rogers hablando de la experiencia es cuando él dice que nadie es más dueño de la experiencia que quien la vive. Entonces, la experiencia más válida es la manera como la persona misma la está planteando. El silencio y la forma pasiva de escuchar pueden hacer que la persona entonces no se sienta juzgada. ¿Cuáles son las metas de prestar atención? ¿Cuáles son los objetivos de prestar atención? Pues darnos cuenta, discriminar, prestar atención a lo que forma parte de mi vivir. O sea, cuando yo me encuentro con alguien que me escucha y que valida mi experiencia y me devuelve de una manera constructiva lo que yo le estoy compartiendo, yo le pongo mayor atención a aquello que me es importante y que me permite constituirme como una persona digna de ser comprendida. También una meta de prestar atención gracias a la escucha activa es el respeto, ¿no? El respeto que mutuamente hay cuando se da este encuentro.
pero de manera más significativa por parte de quien escucha. El respeto de validar, el respeto de comprender y el respeto de hacer valer el que la experiencia de la otra persona es importante. Y también el refuerzo es una meta de prestar atención, porque cuando no nos prestan atención, cuando no nos escuchan de manera plena, cuando no nos atienden, pues ya no tenemos ganas de seguir comunicándonos. Pero, en cambio, si la atención es total, es plena, sin juicios de valor y sin ningún tipo de dispositivo que juzgue o que limite la comunicación, la persona se sentirá justamente motivada a seguir compartiendo su experiencia. También la influencia social es muy importante dentro del hecho de prestar atención y de escuchar. ¿En qué nos basamos cuando hablamos de la influencia social? Tiene sus ventajas porque es importante que yo me dé cuenta de que esto está pasando, de que el hecho de escuchar y acompañar es para beneficiar a la otra persona, no para beneficiar mi curiosidad, ni mis necesidades, ni mis temas no resueltos. Pero si yo estoy brindándote una atención plena, entonces eso también requiere una respuesta de tu parte. Y aquí hay un compromiso mutuo. Las dos personas se están comunicando en un ambiente, en un clima de calidez, de empatía, de comprensión y de aceptación, pero es un trabajo conjunto, ¿sí? Puede haber alguna situación importante, entonces hay que ponerle atención y es la que está en este globo color blanco. A veces podemos tener algo que se llama atención diferencial. Y entonces, esta atención diferencial, el darle mayor importancia a unos temas que a otros, ¿de quién creen que tiene que surgir? Pues de la persona que está compartiendo su experiencia. La atención diferencial no es mía como facilitador, ni como acompañante, ni como persona que escucha. La atención diferencial proviene de la persona que comparte su experiencia. Y si la persona está dándole más peso o más importancia a esa experiencia, es porque la persona así lo está necesitando. Ya por último, hablaremos del factor ambiental. Entonces, para que nosotros podamos tener una mejor escucha y acompañamiento con quien está pasando por un momento importante, un momento difícil o simplemente quien quiere comunicarse con nosotros, necesitamos cuidar el contexto. Que procuremos que no haya barreras, que procuremos que haya pocos distractores, que no sea frío ni incómodo y que fomente la atención mutua. Que no haya muchos objetos físicos entre nosotros, un escritorio, una mesa, una ventana, ¿no? Que entre los interlocutores haya esta posibilidad de comunicarse libremente. Y algo muy importante que hay que considerar es que aunque el ambiente físico es importante en el encuentro personal, por ejemplo, hay situaciones en las que las condiciones no son así. Por ejemplo, si estamos brindando un acompañamiento ante una situación de crisis o ante una situación de emergencia en el medio exterior, pues difícilmente vamos a poder encontrar dos sillas para sentarnos uno frente al otro. Pero lo que sí podemos hacer es que si aún haya mucho ruido, muchos distractores, la persona identifica, discrimina, se da cuenta que quien acompaña está en toda la disposición de acompañar y de estar ahí, la persona se sentirá con la posibilidad de compartir su experiencia. Muchas gracias. Este es el primero de 2 videos con respecto a la escucha activa. En la siguiente ocasión vamos a hablar acerca de cómo escuchar y qué utilizar como herramienta para llevar a cabo una buena escucha activa. Muchísimas gracias y que tengan ustedes un excelente, excelente día.